Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos leyendo la primera carta de Pedro y él está escribiendo a su comunidad, capítulo 5, versículos 5 al 14. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios para que Él los levante y encuentren el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Queridos amigos, esta exhortación de San Pedro a la comunidad cristiana, en primer lugar, que en su trato mutuo la humildad esté presente. Ustedes son humus, que ustedes vienen del polvo y que al polvo ha de volver. Primera exhortación en este capítulo, queridos amigos. La hoy cojan de gente, ñande ñecoteña maña ya había sido, soy polvo. Baela se soberbio y tereíta lleva, ¿qué es lo que yo tengo, verdad? Para considerarme y decir, nambre, hoy es la última Coca-Cola del desierto, va con la belleta, sé. No, dice el Señor, en el trato entre ustedes siempre esté presente esta fuerza del Señor, anida en este gran pecado de la soberbia. Humíllate ante la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque justamente conociendo nuestras enfermedades, conociendo nuestras limitaciones. Mira un poco. Y por último, queridos amigos, cuando hacemos este camino de salvación, este camino de estar siempre en la gracia de Dios, tenemos que abrir los ojos. Estén alerta y no se dejen sorprender. Porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Con esa frase, querido hermano, anda siempre el diablo como un león rugiente buscando a quien devorar. Añande la alerta. Entonces vamos a dejarnos llevar por las cosas del mundo, por el problema, lleva tu pe, lleva amor. Total se añe por ricachón, sheiko abereco pala, sheiko tenea. Con el fondo, queridos amigos, nosotros con esto estamos demostrando nuestra verdadera limitación y nuestra verdadera pobreza. Porque la verdadera riqueza es vivir, como dice aquí, dentro de la humildad, conociendo quiénes somos nosotros y cómo nos ponemos ante Dios. Que la bendición del Señor esté con todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.